¿Qué pasa cuando los hijos de Dios, los que nos entendemos como hijos de Dios, que entendemos que hay una verdad que nos está atropellando, de todas formas nos sentimos insatisfechos? No los voy a hacer levantar la mano, pero yo sé que hay muchos de los que estamos acá combatimos con la insatisfacción. Que podemos predicar de un Jesús que lo vale todo, que podemos predicar de un Jesús que lo llena todo, pero es muy difícil experimentar ese Jesús. Entonces quiero leer con ustedes 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hay una base que hay que entender. El Evangelio del Reino es una buena noticia. Es buena porque proviene de Dios. Proviene de quién es el bien. Por eso es una buena noticia. Y noticia es porque hablamos de cosas que ya han sucedido y que estamos siendo notificados. O sea, la noticia es algo que llega, que ya ocurrió, pero vos te estás enterando ahora. Es el último momento de Crónica TV. Último momento. Algo ocurrió, pero para nosotros nos estamos enterando ahora. Hubo un proceso para que nosotros nos enteremos. Alguien lo escribió, alguien lo filmó, alguien lo produjo y llegó a nosotros, pero eso ya ocurrió. Ahora estamos hablando de una buena noticia porque proviene de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo hoy, esta mañana, nos va a empezar a notificar día a día un poquito más claro que ayer. Y todos los días nos va a empezar a esclarecer esta buena noticia. Y este es un objetivo que nosotros tenemos que tener como oración, como pueblo, que es que el Padre, que el Espíritu Santo, mediante lo que Jesús hizo por la bondad del Padre, nos esclarezca todos los días esta buena noticia. Que todos los días esta buena noticia sea una realidad en nosotros. Que todos los días esta buena noticia nos informe y que nosotros lo veamos como una buena noticia. Entonces, lo que capaz nos viene arruinando como seres humanos o como personas, como evangélicos, es esa mentalidad, y esto lo hemos hablado mucho acá hace unos años, que era la mentalidad de frases, de versículos colgados en las heladeras o que algunos versículos empiezan siendo vitales en nuestra vida y después terminan siendo cuadros que tapan la humedad. Pero son versículos que en ese momento a nosotros nos hacían bien por el contexto que estábamos viviendo, pero esa mentalidad nos está arruinando, porque la religión produce eso. La religión te adormece. Te adormece. Por eso Pablo decía, la noche está muy avanzada. Mas yo les digo, despiértense. Por eso Pedro, leíamos en la carta recién, Pedro lo escribe 70 años después de Cristo esta carta. Pedro ya es otra persona que la que conocíamos antes. Ya es un anciano. Ya es una persona procesada en Cristo. 70 años después de Cristo. Y él dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hacen bien en estar atentos a esta buena noticia. En un lugar oscuro. ¿Saben dónde es ese lugar oscuro? Nosotros. Nuestros corazones, por eso dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Dónde? En vuestros corazones. Estén atentos a la palabra, estén atentos a lo que Dios está hablando. ¿Hasta que qué? Hasta que eso se haga una luz en sus corazones, en el lugar más oscuro de su vida, en los secretos mejor guardados de ustedes. Pero la clave, dice Pedro, es hagan esto y lo hacen bien. Estén atentos como una antorcha ardiente. Como una antorcha ardiente. Porque al evangelio no le falta comunicadores. Predicadores vamos a encontrar por todos lados. Busquen en YouTube y van a encontrar prédicas por todos lados. Van a encontrar cantantes por todos lados. Van a encontrar poetas, influencers, y reels, TikToks. Van a encontrar lo que quieran. Van a encontrar mensajes por todos lados. El problema no está
en los comunicadores. Hay una canción de YouTube que dice, todavía, dice, he recorrido las montañas, he recorrido los valles, he recorrido las mejores ciudades, pero aún no encuentro lo que estoy buscando. Aún no encuentro lo que estoy buscando. Aún siento esa insatisfacción en mi vida. Todos oímos lo que necesitamos para generar un impacto. El impacto no es en las naciones. Las naciones son una añadidura a lo que el impacto del Espíritu haga en tu vida. Las calles, las plazas son una añadidura de lo que Dios puede hacer primero en tu vida. Por eso nosotros hemos oído todo lo que necesitamos para tener un impacto en nuestra vida. Y creemos todavía que ser abocados al reino de Dios es ser pastor, ser un ministro, ser un cantante, estar a tiempo completo o tener gente alrededor nuestro que nos venere o que nos pregunte qué hacer, y creemos que esa es la utilidad en el reino de los cielos. Y eso no es la utilidad en el reino de los cielos. Esas son las asignaturas. Pero nosotros hemos alimentado eso. No solamente se lo hemos alimentado a los demás, sino que nos lo hemos alimentado a nosotros mismos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros seamos indiferentes. Esto no quiere decir que nosotros evadamos nuestras responsabilidades, porque quien es de Cristo es parte de un cuerpo y en ese cuerpo hay responsabilidades. Y si nosotros no aceptamos esas responsabilidades, estamos desechando a aquel el que habla. Estamos desechando la revelación de Jesucristo. Así que si ustedes pertenecen a esta casa, a este cuerpo, a esta comunidad de fe, hace tiempo y se sienten parte, pero ustedes no tienen responsabilidad en el cuerpo, analícense. Porque están evadiendo responsabilidades de la revelación de Jesucristo. Vaya corriendo a hablarle a quien sea, a quien ustedes se relacionen, a los pastores, a los líderes. Pero no estamos hablando de hacer para hacer. Estamos hablando de una persona que ya se entiende parte. Una persona que se entiende redimido. Y no puede negar lo que ha ocurrido en su vida. No puede negar lo que Dios ha hecho en su vida. La buena noticia, dentro de todo, para los hijos de Dios, es que de todas maneras, Dios lo hizo y de todas maneras, Dios lo hará. Esa es nuestra buena noticia. Que Dios nos liberó y que también va a ser fiel en completar la obra que comenzó en nosotros. Dios lo hizo y Dios lo hará. Esa es nuestra buena noticia. Ahora, el tema es, ¿quién va a participar de esa gloria? ¿Quién va a participar de esa vida en el Espíritu? Pedro está diciendo, todos tenemos pruebas. Lo que no podemos es darnos el lujo de perder la razón de nuestra existencia como iglesia. Las pruebas no pueden desactivar nuestra razón de ser. La palabra de Dios no puede ser sepultada en una generación. Y esto es un desafío para los recipientes. Nosotros somos recipientes que recibimos. Y este es nuestro desafío como recipientes. Ser esa antorcha ardiente que de repente como un lucero a la mañana se prende y se puede ver y forma parte de la profecía más certera que haya existido. La pregunta es, ¿acaso Jesús predicó mal? El problema fue que quienes no lo recibieron, porque esa es la maldición que vino al mundo. Que Dios vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Jesús decía, yo me encantaría ponerlo abajo de mis alas como pollitos, oh Israel, me encantaría, pero ustedes no me quieren, ustedes no me recibieron, ustedes apedrean a mis enviados, matan a mis profetas. No me recibieron. ¿Acaso Moisés hizo mal? ¿Comunicaba mal lo que Dios le decía? ¿O acaso fueron los seguidores que no quisieron esperar el tiempo que Dios había dicho? ¿Acaso los discípulos hicieron mal, comunicaron mal? Debemos levantar como iglesia la calidad de recipiente. Debemos levantar como iglesia ese estándar de personas que empiezan a decidir en base a lo que Dios habla. Que está dispuesto a mover un pensamiento en base a lo que Dios habló, basado en los absolutos de Dios. No estoy diciendo acepten cualquier cosa que están escuchando, no. Estoy diciendo únanse al cuerpo. No elijan lo que comen y lo que no comen. Empiezan a analizar todo lo que Dios les está dando en este tiempo.
Porque la noche está muy avanzada. La noche está muy avanzada. Debemos ser despertados. Por eso Pedro dice, hacen bien en oír. Como antorcha en un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque Cristo no se va a manifestar primeramente en un auditorio, no se va a manifestar sino en lugares físicos, sino que esa revelación y esa manifestación va a ser en nosotros. Porque nada es una interpretación privada. Estamos hablando de cuerpo. No se trata de iluminados, se trata de un Cristo corporativo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros venimos aquí y nos congregamos? ¿A qué venimos a congregarnos? Nosotros venimos a buscar una medida de Él más grande. Venimos a buscar una medida más grande. Un pastor amigo siempre dice lo mismo, dice, si tenés un árbol, tenés hormigas, nada más. Pero si tenés muchos árboles, empezás a crear una atmósfera. Empezás a crear un hábitat. Empezás a crear un clima. Empezás a crear un lugar, una ecología. Se cambia la ecología del lugar. De repente tenés un bosque. Se cambió la ecología del lugar. Pero eso no lo hace un árbol, lo hacen muchos árboles. Nosotros venimos acá a buscar su medida, pero más grande. Una medida de verdad que nos exponga a la verdad. Expuestos entre nosotros. Entonces, los apóstoles fueron plantados por Él. Y como fueron plantados por Él, fueron llamados por Él. Por eso fueron plantados por Él. Y durante el tiempo del ministerio de Jesús, nadie los pudo tocar. Fue como dice Juan, el pastor Juan Balestrieri, dice, nadie puede tocar al león que está dentro del bosque. Nadie. Nadie puede despertar a la fiera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no nos estamos dando cuenta, no estamos teniendo conciencia de cuerpo, no estamos teniendo conciencia de que nuestras decisiones afectan a una ecología. Afectan. Yo soy un fiel militante del Evangelio según This Is Us, que es una serie. Y he evangelizado a muchos en este lugar. Y una de las de los capítulos, si vos decís te estoy spoileando algo y no viste la serie que fue como 10 años, perdóname, llegaste tarde, no importa. Lo hice una vez sola con una película y me mataron. Estaba en el cine esa película y bueno. Pero esta no voy a spoilear nada. Habla de un niño en un momento que empiezan a recordar al padre que se muere. Y cuando empiezan a recordar al padre que se muere, ese niño empieza a recordar que todos los momentos que él estaba con él, lo único que pensaba es que ese momento no se termine. Y yo estaba, dice, en el sillón y lo único que esperaba es que no sea la hora que mi papá se tenía que ir a trabajar. Mi papá volvía de trabajar y lo único que esperaba que no sea la hora que mi papá me mande a dormir. Pero de repente mi papá se fue. Y todos los recuerdos que tengo son de haber esperado que no se termine ese tiempo. Pero no haber disfrutado ese tiempo con él. Y es algo que nos ocurre como seres humanos. Vivimos pensando que nuestra familia no crezca rápido. Los que son padres pueden ver que sus hijos crecen de un día para el otro. Que sus hijos de repente se van de las casas, que se casan, que se van a vivir a otro país, que se van a otra ciudad. Y empiezan a asustarse con eso, el tiempo empieza a pasar. Empezamos a pensar que las vacaciones no se nos escapen, que la juventud no se nos vaya así nomás. Y el tiempo pasa. ¿No? El tiempo solo se nos va, dice una canción. Y nosotros lo único que queremos es intentar atraparlo y es algo inútil. Algo que nunca vamos a poder hacer. Y como iglesia nos sentimos insatisfechos. ¿No? Porque vinimos acá pensando, yo no quiero que... ¿Cuándo me voy a empezar necesito otra cosa, necesito que Dios me revele algo, necesito un lugar, y no estamos disfrutando a Cristo hoy. No estamos disfrutando lo que Dios quiere para nosotros hoy.
la libertad que Dios quiere que experimentemos hoy, la palabra que Dios quiere que experimentemos hoy, el proceso que tenemos que pasar hoy. Y de repente se pasan los años y lo único que estuviste pensando es qué hacer. Pero no hiciste nada y tampoco fuiste nada. Por eso Jesús decía, danos hoy el pan de cada día. Hoy, el pan de cada día, no del pan de acá a 6 meses, a 8 meses, a 1 año. No, danos hoy el pan de cada día. Déjame disfrutar lo que vos hoy tenés para nosotros. Porque hay una porción de Jesús. Hay una medida de verdad para cada uno de nosotros. Hoy. Y mañana va a haber otra medida de verdad. Siempre basado en el mismo absoluto. Siempre basado en la misma palabra, en la misma profecía certera. Por eso Eclesiastés dice, hay un día para comer, un día para pasar hambre, un día para que llueva, un día que no llueva, que uno que sembramos, otro que cosechamos. Hay un día para todo, pero hay una cosa que siempre está acertada, que es el pan de vida. Hay algo que se repite en nosotros todos los días de nuestra vida, el pan de vida. Las verdades espirituales, hermanos, no son conocidas, ni mucho menos añadidas a nosotros por observarlas. Solamente son añadidas a nosotros mediante la participación de estas verdades. Que esas verdades se convierten en nuestras verdades. Vos podés repetir el discurso de principio a fin, pero eso no es tu verdad. Y si no es tu verdad, no te transforma. Y si no te transforma, empieza la insatisfacción. Entonces, estamos acá, no nos congregamos para ser bendecidos. No estamos acá porque le debemos algo a alguien, no, porque yo desde que vine acá dejé la droga y ellos me recuidaron. No, que si sentís eso, liberate. No nos debes nada a nadie. A nadie. Sentite libre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No le debes nada a nadie. Jesús pagó todas tus deudas. Ahora, ¿saben por qué estamos acá? Porque ahí nuestro espíritu clama. Nuestro espíritu clama por una voz. Que esa voz nos llama a sacar todo lo que está ahí dentro. Nos está llamando a sacar una herencia en Cristo que está ahí dentro. Y el Espíritu clama, porque dice, yo quiero que vos saques tu herencia. No se resuelve esta herencia, no se resuelve a los gritos, no se resuelve con inteligencia, sino que la sabiduría de Dios está dentro nuestro y clama por salir. Clama por salir. Por eso estamos acá. Por eso nosotros, aunque estemos lejos, pensamos en volver. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu clama para que eso salga. Por eso vos sos un hijo de Dios y igual te sentís insatisfecho, porque no estás viviendo sus herencias. Entonces, las riquezas en Cristo proveerán todo lo que necesitamos para cumplir este propósito. Pero como iglesia siempre fuimos muy eficientes en expresar salvación. Pero nunca fuimos eficientes, y en más dichos, fuimos ineficientes en expresar cómo entendernos en Él. La única manera es entender la herencia. La única manera. Porque nosotros hablamos de una salvación. Quédense tranquilos, son salvos. Ahora, ¿por qué no nos podemos entender ricos en Él? ¿Por qué no podemos entender su herencia? ¿Por qué no nos podemos entender? Entonces, es como la persona que dice, cuando yo me muera, voy a recibir la corona, voy a recibir la herencia. Cuando yo me muera va a ocurrir. Y eso genéticamente ocurre en todos nosotros. Eso es algo que pensamos. Oh, en el cielo, dice, mi corona va a tener... Así va a tener que ser mi corona, como un gorro mariachi, de todo lo que me estoy aguantando. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nuestros triunfos son los que pueden alcanzar una corona. Entonces, nos encanta sentirnos los buenos de la película y suena realmente terrible. Creer que cuando nos muramos viviremos riquezas significa que el rico sos vos y no es Dios. Creer que nuestra muerte va a coronarnos es hasta perversión. El que debía de morir, ¿qué pasó? Ya murió. El padre que era rico, ya lo es. Y lo que había de hacerse ya se hizo. Y si nosotros seguimos luchando con eso, significa que no estamos entregados a darlo a conocer esta verdad. Queremos morir para pasar a una vida mejor. Pero nosotros no abrazamos la fe para esperar un día, hermanos, sino que abrazamos una fe para conocerlo a Él. Hoy, el pan de cada día,
Hoy, conocer a Dios no es una lápida, es vida. Y anótese esto, conocer a Dios no es una lápida, no es una sepultura, es vida, es vida. Como dijo Abraham, miren, yo soy viejo, ya no sé qué hacer. Dice, pero si a esta edad te puedo ser útil, lo voy a hacer. Si a esta edad yo te puedo ser útil, él entendió que se trataba de ser un padre para una generación que todavía ni siquiera había nacido. Y esa es una parte de nuestra generación, de nuestra genética como hijos. Nosotros preparamos el camino para los que ni siquiera nacieron. Porque el amanecer nuestro se va a tener que convertir en el atardecer de los que vienen. Y el atardecer de los que vienen se va a tener que convertir en el anochecer de los que vienen. Porque nosotros no podemos morir en el trono como generación. Tenemos que expresar una medida más grande. Para los que vienen chiquitos ya puedan expresar esa medida desde más chicos. Porque es el pan de cada día. Nos entendemos salvos, pero no nos entendemos como hijos, como herederos. Entonces, debemos expresar esto. Debemos empezar a legalizar la voluntad de Dios en nosotros. Tenemos que empezar a conocer lo que Dios hizo por nosotros. Empecemos a legalizarlo para que pueda tener una efectividad en nosotros. Debemos entender lo que nos pertenece. Anoche fuimos a un casamiento y cuando volvía me puse a escuchar por internet y escuché una historia de una persona que estaba caminando la esposa y el esposo, y cuando caminaban ven a una mujer que era prostituta, y cuando ven que esa mujer era prostituta estaba totalmente ya como anciana, totalmente demacrada, sucia, toda semidesnuda, tirada en la calle, una noche de mucho frío. Entonces la mujer dice, ayudémosla. Entonces el hombre dice, no, esta mujer no necesita ayuda, está acostumbrada a estar así en la calle. Dice, pero escúchame, ella la puede estar pasando mal. Dice, ella es, en definitiva, una persona que está pasando frío. Dice, no, ellas andan así vestidas todas las noches. Ella es una prostituta. Ella anda así porque necesita andar así, porque eligió andar así. Dice, no, mirá, escúchame, está pasando hambre. Ella fue abusada, está pasando por un martirio. Dice, no, ella no está pasando por ahí, ella decidió pasar por ahí, decía. ¿Vos te pensás que no le dan de comer en todos los hoteles donde va, con todos los hombres que va? Y él empieza, ella es una prostituta, te va a mentir, te va a usar para sacarte el dinero. Hasta que en este momento esta mujer le dice, ¿sabes qué? Hay algo que esta mujer sí es y no me lo vas a poder refutar nunca. Ella es la hija de alguien. Y en el fondo de todo eso, de todo lo que nosotros vemos en lo externo, es una hija de alguien. Fue una persona que necesitó cuidado. Fue una persona que estuvo 9 meses en una panza. Fue la hija de alguien. Atrás de todo mentiroso, atrás de todo murmurador, atrás de todo el manipulador que te convertiste, atrás del violento en que te convertiste, atrás de todo lo que vos empezaste a añadir del mundo en tu vida por sacar de vos todas las decisiones que te trajo la revelación de Jesucristo, hay algo que comenzó, hay una herencia, que sos hijo. Por eso nosotros elegimos ver la revelación del Hijo. No vemos a la persona que nos maltrata, vemos al Hijo. A alguien que es hijo. Lo vemos ahí. Se está tratando de una herencia. Se está tratando de una identidad. Y cada vez que nosotros nos empezamos a condenar por lo que el mundo nos pudo generar, añadir a nosotros, y nosotros decidimos añadir, empezamos a pensar, escúcheme, atrás de todo esto, atrás de todo este lío, yo soy un hijo. Vuelvo al principio, porque hay una revelación original. Hay una revelación original. Es que somos hijos. Y el hijo lo primero que necesita es el amor del padre. El hijo lo que primero necesita es que el padre le dé de comer. Que el padre sea el sustento. Que el padre sea el cuidador.
¿A dónde estoy apuntando, hermanos, con lo que quiero decir? Estoy apuntando al Evangelio. Estoy apuntando a Cristo. Hablo a todos los que están en situación de exilio en su vida. A todos los que están viviendo una insatisfacción espiritual, si se puede llamar así, una insatisfacción emocional. Yo quiero decirles que a todos los que se sienten insatisfechos, Spurgeon decía que la mejor prédica era el yo también. Y quiero decirles que yo también. Yo también me acostumbro a la vorágine, al día a día, al hablar de Jesús todos los días y que de repente se convirtió en un discurso. Pero hay que volver. Hay que volver, que en el fondo somos hijos. Y quiero llevarlos a un recorrido en este momento personal, vulnerable, de lo que Dios está haciendo en mí este tiempo, de lo que Dios me está revelando en este tiempo y lo que Dios me está llamando a abrazar y a lo que Dios me está llamando a soltar. Porque no se trata de mí, no se trata de nadie, se trata de Cristo, se trata de una herencia, se trata de ser hijo y todo lo que de repente empieza a impedir que ese hijo sea manifestado en nuestra vida. Y hablo a todos esos, a todos los que se sienten así, a todos los que el sistema los comió, a los que capaz la comparación los mata, los silencios de los hombres, de Dios, los está reventando. Esta historia está situada en Egipto. Y en Egipto hoy es igual que ayer y mañana va a ser igual que ayer, porque ellos están viviendo una insatisfacción espiritual. Ellos están viviendo, se despertaban, fabricaban ladrillos, de repente el faraón les decía, listo, terminaron, vayan a sus camas, y volvían a sus camas, y al otro día se despertaban, fabricaban ladrillos, construían para el faraón y volvían a sus casas a dormir. Y era un ciclo interminable de ellos. Se han convertido en una rutina de insatisfacción y de desesperación. No es como que si el mundo se hubiese frenado en ese momento. No es como lo que nos pasó en la pandemia. De repente todo se convirtió en lo mismo. Parecía que el mundo se había frenado. Aunque el tiempo seguía corriendo, el mundo estaba frenado para nosotros. Nada ocurría. Y eso le pasaba al pueblo de Dios y eso nos pasa a nosotros. Israel sabía que era el pueblo escogido de Dios, pero igual era esclavo. Sabían que eran destinados a la libertad y a sus propias tierras, pero ellos no podían elegir a dónde ir. Ellos no podían elegir a dónde vivir. Solo habitaban tierras lejanas y ajenas. Sabían que de ellos se ocupaba un Dios en el cual de repente se empezó a convertir en el Dios más distante para ellos. Porque sus tomas de decisiones y su fe personal cada vez estaba más distante de Dios. Y es una historia similar a la nuestra. ¿Cuántos de hoy, los que estamos acá, sabemos que Cristo ha vencido toda potestad? ¿Cuántos? Pero seguimos creyendo que podemos seguir atados al temor. Seguimos atados al miedo, al temor, a la inseguridad. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que somos libres en Cristo, pero aún así vivimos con miedo? Aún así no nos permitimos avanzar en el ministerio, en el cuerpo, en nuestra vida, en la revelación, simplemente porque no lo sentimos o porque no nos sentimos seguros en eso. Porque nos sentimos viejos, porque nos sentimos jóvenes, porque nos sentimos demasiado capos, de repente nos sentimos demasiado inútiles. O sea, nos sentimos siempre de un polo que no nos permita comprometernos con el cuerpo. Siempre hay algo que no nos permite. Aunque entendamos esa verdad, aunque la prediquemos. ¿Cuántos creen y predican que Jesús es nuestra satisfacción? ¿No? Cantamos Jesucristo basta. Pero de repente cuando no... O sea, en Paraguay, estuvimos en Paraguay tocando y cantamos Jesucristo basta. Y una persona dijo, ¿pero por qué quieren que Jesús pare? Y claro, no, Jesucristo basta. Ella, no, dijimos. ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesucristo basta? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesús es suficiente para mí? Pero no lo es.
¿Cuántos creemos que Dios es el todo en todos? Y es una frase que nos encanta, el todo en todos, pero no es en mí, no es en mi familia, no es en mi congregación, no es en mi trabajo, no es en ningún lado. Es el nada en nadie de repente. Y sabemos que afuera Dios, hay una revelación afuera de nosotros, que creemos que Dios nos preparó todo, pero aún así no llegamos. Vivimos como exiliados, esa sensación de que siempre estoy a punto de salir de acá, pero no puedo. Siempre estoy a punto de ir a la ciudad, a la tierra prometida, al lugar donde Dios preparó para mí, pero no puedo. Entonces hacemos de nuestro lugar de esclavitud nuestro hogar. De repente empezamos a ese lugar que no nos pertenece, de esclavitud, empezamos a levantar paredes. Y de repente le pusimos DirecTV. Y nos empezamos a sentar y de repente el confort empieza a ser cada vez más grande. Pero hoy el Espíritu tiene que quitar esa identidad de exiliado y nos tiene que trasladar a nuestro verdadero hogar. Nos tiene que trasladar a nuestra verdadera visión, a nuestra verdadera revelación. Si nosotros hoy no tomamos decisiones en base a lo que Dios nos habla, en base a la revelación recibida, créanme, mañana va a ser igual que ayer. No importa cuánto hoy piensen. No importa cuánto hoy se puedan llegar a emocionar o se puedan llegar a replantear las cosas. Si ustedes no toman decisiones en base a lo que Dios hoy les hable, mañana va a ser ayer. Y van a estar en un ciclo interminable. Interminable. Decíamos hace un rato, las verdades espirituales no se añaden ni se conocen por medio de la observación, sino solamente por medio de la participación. Y este es el punto en el cual el éxodo comienza. No hay esperanzas para el pueblo de Dios. Hay insatisfacción. Y a Dios no se lo puede encontrar. No se lo puede encontrar. Y Moisés demanda que el pueblo sea liberado. Y cuando Moisés demanda que el pueblo sea liberado, Faraón muchas veces le dijo, no, siguen siendo esclavos, no pueden salir de acá. Ustedes van y dicen, diablo, te ordeno que me libere, y el diablo no te libera. Te ordeno que me liberes, que me sueltes de esto y no te vas a saltar. Hasta que en un momento dice que el faraón finalmente cede. Y viene Moisés y dice, es tiempo de salir. Así que esta noche, dice, va a ser diferente a cualquier otra, dice Dios. Esta noche hay unas instrucciones. Y dice que da unas instrucciones específicas de lo que hay que hacer esta noche. Dice, todo será en torno a un cordero. Todo. Dice, y hoy vamos a hablar. Miren, yo te voy a spoilear lo que va a pasar este 2023 como congregación. Todo lo que los pastores tienen pensado, que no me dejan hablar, yo se los voy a decir. Ahora, y en vivo y en directo. Mi papá está en un avión, así que no lo va a escuchar. Todo va a girar en torno a un cordero, hermanos. Todo va a girar en torno al cordero. No va a haber otra cosa. Así que si no quieren venir a un lugar que gire todo en torno al cordero, son libres. De verdad. Pero esto es lo que entendimos y no podemos negar lo que hemos visto ni oído. Entonces, la gente necesitaba un catalizador, necesitaba un símbolo de libertad. Los israelitas necesitaban un símbolo para no quedarse quietos. Entonces ocurre. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a ver la imagen. Dice Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Porque el Jesús en nosotros, esperanza de gloria, es nuestro símbolo de libertad. Es nuestro modelo de libertad. Donde seremos conformados a Él. Donde seremos confirmados en Él. Tenemos que visualizar, por eso es tan importante recordarnos estas verdades. Porque tenemos que visualizar el objetivo, el modelo, el símbolo. El Cristo resucitado. Entonces, esa noche hay una instrucción. Tomen el cordero, uno por familia, uno por casa. Lo van a sacrificar, dice, asado al fuego, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Y se trata de la Pascua del Señor. El símbolo de la revolución de Dios era un cordero. Un cordero inmolado, un cordero inocente. Un cordero sacrificado por cada familia y por cada casa. Y esta era la imagen del Cristo venidero.
a medida de que las plagas avanzaban y que todo se ponía más complicado para el faraón y el fin se venía, en vez de que Israel diga, aprovechamos que se fue al baño el faraón y salimos corriendo, no, Dios le dijo, deténganse, siéntense a la mesa, sacrifiquen al cordero, cubran los dinteles de la puerta con su sangre y compartan una comida. Quédense quietos. Júntense a comer alrededor del cordero. El cordero se volvería un sustituto del primogénito de cada lugar. Ahora, un día se pusieron a pensar por qué es tan importante la imagen del primogénito. En la cultura judía y hebraica, los primogénitos eran los representantes de la familia y se ocupaban de todos los asuntos familiares, presentes y futuros. Por lo tanto, si el cordero redimía al primogénito, toda la casa judía y hebrea iba a ser redimida. Para los egipcios, en la cultura egipcia, el hijo primogénito del faraón tiene el mismo rango que el propio faraón. Es considerado el hijo del dios Ra. Y por lo tanto es el que continúa el legado del faraón mismo. O sea que para los egipcios el primogénito del faraón era más importante que el faraón mismo. O sea que ellos dependían más del hijo que del padre. La imagen del primogénito de los egipcios era un símbolo de que el dios Ra, que era el que ellos creían, estaba presente entre su pueblo. Ahora, ¿qué ocurre? Pero el Dios de Israel también tenía un hijo. Y se le instruye a Moisés que le diga, Israel es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto. Y el faraón empieza a ser juzgado y las plagas lo ponen de rodillas a la superpotencia mundial del momento. Pero antes de que la travesía comience, ¿qué hay? Una comida. Una comida diferente a los demás. Y volvemos al punto nuestro. ¿Qué pasa en nuestra esclavitud? ¿Qué pasa en nuestro espíritu de exilio constante en el cual vivimos? ¿Cuál es la antesala? Nosotros queremos salir de la esclavitud, queremos salir de lo que nos está atrapando, queremos salir de la insatisfacción. ¿Y nosotros cómo elegimos salir? Corriendo. Y nos chocamos la cabeza contra todas las paredes que nos podemos cruzar. Atropellamos a todas las personas que podemos atropellar. Pero Dios te está diciendo, no, escúchame, la antesala para salir de este estado que estás viviendo es sentarte a comer del cordero. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Antes de salir de la esclavitud tenés que comer del cordero. Cuando la insatisfacción te ataca, duro, cuando te ataca de verdad, pregúntate, ¿qué comida estoy comiendo? Cuando vos ves a tu familia yendo directamente por otra puerta, directamente por otro camino, pregúntate, ¿qué comida estamos compartiendo? ¿Qué comida le estoy compartiendo a mis hijos? ¿Qué comida le estoy compartiendo a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos, a mis primos, a mis amigos? ¿Qué comida? En nuestras decisiones, en nuestro consumo. Comer del cordero sacrificado se convierte en el punto de revolución de Dios. Ese es el punto. Por eso más adelante en Babilonia empiezan a tomar estas referencias y los profetas empiezan a tener un cuadro un poquito más grande que tenía en ese momento Moisés, porque ellos empiezan a profetizar del que iba a venir y toman conciencia. ¿Saben de qué toma conciencia? Que no solamente Israel estaba de exilio, sino que toda la creación estaba de exilio. O sea que lo que nosotros estamos viviendo era algo que los profetas ya estaban viendo. Pero para que toda la creación abandone su exilio y regrese a la casa, sería necesario algo mucho más fuerte que la sangre de un simple cordero. Habría que tratar el pecado de una manera superior. Y los profetas describen al siervo sufriente, al primogénito dentro de toda nación, primogénita de Dios.
y que llevará Él mismo la carga de toda la creación, no solo del exilio de Israel, sino del exilio de toda la humanidad. Isaías decía esto, escuchen lo que decía Isaías. Va a emerger un hijo primogénito en Israel, que será despreciado y rechazado, un hombre de dolores, familiarizado con los quebrantos. Su sufrimiento será tal que la gente esconderá el rostro de él para no verlo. Él tomará el dolor y los sufrimientos de los demás sobre sí mismo. No será parecido a los gobernantes ni a los poderosos de los imperios, sino que será considerado como herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús es el Cordero, pero no es esa clase de Cordero que estábamos viendo, es una clase distinta. Jesús es el Hijo de David, pero es una clase distinta. Jesús es el Hijo de Dios. Juan el Bautista lo comprende y lo declara. He aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace Jesús la noche de su traición y de su arresto? Lleva a cabo una cena de Pascua. Y dentro de esa cena dice, este es mi cuerpo, el cual es partido, y esta es mi sangre, la cual es derramada. Y Jesús toma un recordatorio como ningún otro lo hizo hasta ese momento. Porque Jesús no está hablando de aquel cordero que habían inmolado, sino que está hablando de Él mismo. Cambió las reglas del juego, pateó el tablero. Jesús sabía a dónde iba, Jesús sabía cuál era su destino. Y en esta ocasión el primogénito no iba a ser perdonado. El cordero en esta ocasión iba a ser el Hijo de Dios. ¿Y saben qué? No se le iba a dar ningún sustituto. No iba a haber una imagen que reemplace al cordero. Iba a ser el verdadero cordero. Escuchen, la copa no pasó de él. La copa no pasó de él. Jesús y su muerte hablaban de nuestro éxodo. Traicionados, víctima de la injusticia, parte y víctima de la crueldad por parte de la religión y del imperio romano. Jesús elige el camino del Cordero, hermanos. Es el primer éxodo. La sangre lo coloca en los linteles de las casas. Los israelitas para salir de Egipto ponían la sangre en los linteles de sus casas. Pero el nuevo éxodo hará algo más grande. Por eso Pablo dice, ¿no? Porque en el primer éxodo los linteles de las casas fueron pintados, pero en este éxodo los linteles del universo fueron pintados. Los linteles del universo entero están pintados con la sangre de Jesucristo. Por eso Pablo lo describe no como el primogénito de una casa, tampoco lo describe como el primogénito de un pueblo que sufre con Egipto, sino como el primogénito ¿de qué? De toda creación. Y ahí es donde nosotros fuimos incluidos. Jesús es el representante de toda familia, de toda la familia humana, de tu familia, de mi familia, de la familia del que tenés al lado. Jesús pintó los linteles de toda la familia de esta humanidad. Entonces Jesús nos conduce afuera de la muerte, nos conduce afuera de Egipto, nos conduce fuera de la violencia, del pecado. Todo lo que se perdió en el jardín, en el exilio y al este del Edén fue redimido a través de la acción de este Hijo primogénito. Por eso la creación fue redimida, por eso la imagen de Jesús, del Cordero, es tan fuerte, porque el primogénito iba a representar a todas las familias de este mundo. Por eso el sacrificio del primogénito era el único sacrificio válido para todas las familias de este mundo, para toda la creación. Por eso es tan glorioso, por eso es tan poderoso, por eso no hay un espíritu que se pueda comparar con él. Por eso no hay una potestad que le pueda hacer frente. Por eso ni siquiera la muerte lo pudo contener. Hay una canción de Kiosco. Yo pensé que mi papá iba a estar acá y le iba a hacer tocar el tema, pero le íbamos a poner un poco colorado, pero no sabemos si se iba a animar. Pero hay una canción de Kiosco que este tiempo me está volando un poco los patos, que dice, recuerda que la pasión regresa en redención y atraviesa el infinito. La pasión regresa en redención. Cuando empezamos a comer de ese cordero inmolado que ha ocurrido por la pasión de Cristo, que ha pasado por la cruz, empezamos a ¿qué? Cuando hablamos, deletreamos ¿qué? Redención. Así se llama esta prédica, deletrear redención. De repente todo lo que expresamos es redención y atraviesa el infinito, atraviesa todos los rincones más oscuros como una antorcha, como dice Pedro. El mundo, dice, el mundo se pobló de Dios y el paisaje de su voz
y trae la paz. Siguiente a eso dice la canción, eso es donde tallé todas mis formas de decir, este fin es el comienzo. Empezamos a decidir, a tallar nuestras maneras de resolver, nuestras maneras de responder. Siempre hemos dicho acá que es la adoración, la respuesta a lo que hemos recibido. Empezamos a tallar nuestras maneras de resolver las cosas en Cristo. ¿Por qué? Porque ese fin fue nuestro comienzo. Porque los dinteles del universo han sido pintados con la sangre más valiosa que pudo haber pisado este bendito planeta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? ¿Cuáles son todas tus formas de decir? En la cruz el cuerpo de Cristo roto y la sangre se derrama para sanidad del mundo. Y como está escrito en Colosenses, Pablo dice, a través de la sangre de Jesús, Dios reconcilia con Él todas las cosas. Hay sangre en todos los dinteles del universo. ¿Y sabes qué? En la tuya también. En la tuya también. Pero ¿saben lo que ocurre, hermano? Nos estamos perdiendo de la antesala de todo esto. Hay que comer del cordero. Tomá decisiones. Tomá decisiones, aunque te cueste, aunque te duela. Juntate con gente que te lleve a comer del cordero. Exponete con gente que te lleve a comer del cordero. Comé del cordero. ¿Querés salir de la insatisfacción? No existen los 7 pasos para salir de la insatisfacción. Me encantaría, porque haríamos todos eso. Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Y hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 74:10, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Salmo 84, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿No? Algunos piensan que la oración es mágica y que la oración del justo tiene poder, y yo no te voy a decir nunca que no sos justo, pero lo que te voy a decir es que tal vez estás orando sin entender tu herencia. Podemos ser gente de años dentro de la iglesia y tapar muy bien nuestras realidades, pero todos tenemos hoy acá un hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo vamos a ser esclavos? ¿Hasta cuándo nos vamos a sentir así? ¿Hasta cuándo voy a estar insatisfecho? Pero hay un profeta que a mí me encanta, que es el profeta Isaías. Él reflejaba la imagen de Jesús de una manera tremenda, porque fueron muchos años antes, pero al mismo tiempo él hablaba de Jesús muy claro, de lo que había de venir. Y él, ocurre una situación hermosa que dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Sacan un carbón, se lo ponen en la boca y de repente él empieza a hablar y Dios le dice, prepara tu primer sermón porque te conviertes en el profeta de este pueblo. Y cuando se convierte en el profeta de este pueblo, él empieza a decir, Dios le dijo, bueno, anda y decile a mi pueblo esto. Y mire lo que le dice en el primer sermón el profeta de Dios. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Eso es lo primero que Dios dice a través del profeta. Entonces el profeta le dice, y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y las tierras estén hechas de un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado de los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, para como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Y así será el tronco, la simiente santa. ¿Quién es la simiente santa? Cristo. Y Dios le responde, ¿hasta cuándo? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que no quede ni un gramo de vos, ni un árbol de tu bosque, ni una casa de tu ciudad, ni una flor de tu jardín. Hasta que no quede ningún valor en vos. Hasta que tu ciudad quede asolada. La simiente santa, está hablando de Jesús, Deuteronomio 9:21 dice,
Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue reducido a polvo. El problema es que a veces dejamos pecados escondidos, monedas en el bolsillo. Deuteronomio 32:36. Cuando ya no tengamos fuerzas, nuestro Dios nos defenderá cuando nos vea reducidos a nada. Escuchen, ¿cuándo nos va a defender Dios? Cuando seamos reducidos a nada. Ahora de repente viene Dios y Dios le manda un mensaje al faraón. Y miren lo que le dice al faraón, y por favor te lo pido, seamos buenos recipientes. Cuando yo lo leí dije, esto es para mí. Hello, esto es para mí. Éxodo 10:3. ¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí? ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces, después de las plagas, su corazón seguía endurecido. Pero es la misma pregunta. Dios lo responde como pregunta. Algo similar a lo que hacía Jesús. A nuestro corazón de faraón, a nuestro corazón endurecido, que solamente pone a la mesa las verdades que está dispuesto a negociar. Ese corazón negociador. De repente viene Dios y te pregunta, ¿hasta cuándo vos? ¿Hasta cuándo te vas a negar a someterte a mí? Primera de Reyes 18:21, Elías se paró frente a ellos y le dijo, ¿hasta cuándo seguirás indeciso, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia, ¿eh? Dios tenía el trono compartido, hermanos. Ellos estaban decidiendo qué Dios le convenía, si Baal o el Señor. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo nuestro talento va a ser para nuestro propio deleite? ¿Hasta cuándo va a ser la insatisfacción? ¿Hasta cuándo se quitarán las tinieblas? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar las tinieblas? Hasta que aprendamos a hacer luz. ¿Hasta cuándo vamos a poder volver a ver el favor de Dios? Hasta que dejemos que el reino de Dios nos gobierne. ¿Sabes hasta cuándo? Cuando tu familia pueda decir, mi verdadera comida es la voluntad del Padre. Esa es mi verdadera comida. La voluntad del Padre. Esa es nuestra verdadera comida. El cordero inmolado en la mesa, la Pascua. Nuestra verdadera comida. No estamos hablando de compartir sermones en la mesa. Estamos hablando de que cada vez que tengan que decidir, digan, la voluntad del Padre es mi verdadera comida. ¿Por qué? Porque el cordero es la encarnación de la voluntad del Padre. Cuando decidimos, ya no decidimos por lo que nos conviene económicamente, temporalmente, o lo que menos lío nos va a generar, sino que decidimos ¿por qué? Por lo que el Padre habló. Por eso, algo que Dios también está hablando en este tiempo es, no podemos permitirnos ser una iglesia que se maneja en ocultismo, ¿no? A veces pensamos que el ocultismo es prender 7 velas y matar una oveja acá, ¿no? No. La gente que oculta. Dios se dio a sí mismo y Dios se dio a conocer. Probá en darte a conocer. Probá a ser parte del cuerpo. Se reveló a sí mismo, se puso cara y vino. Dios se dio a sí mismo. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empecemos a decidir perdonar al que nos perdonó, como Dios nos perdonó a nosotros. Hasta que no quede nada. Hasta que no quede nada. Hay personas que la están pasando muy mal y no es porque Dios no esté ahí, sino es porque no lo pueden ver ahí. Es como la barca. La barca tomó un tiempo en que ellos digan, vamos a despertar a Jesús. Lleva un tiempo decidir ir a despertar a Jesús, para que Él sea el que calma los mares, ¿no? Me cuesta, o sea, un amigo siempre dice, no es que no te deja dormir la tormenta, sino lo que no te deja dormir es que vos sabés por qué vino la tormenta. Y Jonás dijo, soy yo. Yo sé por qué viene la tormenta, yo sé qué es lo que está ocurriendo, yo sé por qué es la insatisfacción,
Yo sé por qué no puedo soltar este pecado. Yo sé por qué mi matrimonio no se soluciona. Yo sé por qué todo lo que repito no se hace carne en mí. Yo sé por qué es todo eso. Porque sigue quedando parte de mí. Pero ¿qué pasa? Cuando Jonás dice, escuchen, yo sé que esta tormenta es por mí, lo tiran al agua. Pero Dios le tenía preparado un pez. Aún así hubo misericordia para Jonás. Y cuando nos rendimos, hay misericordia. Sin importar el grado de desobediencia, Dios tiene preparado un pez para poder desvestirte de lo que el viejo hombre es, para poder vestirte de la nueva criatura y empezar a vivir la nueva identidad que es hijo, una herencia. Dios te dice, te estaba esperando en este pez. Acá te estaba esperando. En este pez, en esta orilla. Siempre hay un pez que cuando decidimos terminar el hasta cuándo, nos está esperando. Por eso, recordá, la pasión regresa en redención. Todo lo que fue sacrificio, todo lo que fue muerte, todo lo que fue un derramamiento de sangre hoy se convierte en vida. Y gracias a Dios que no terminó solamente en la cruz, sino que Jesús se levantó entre los muertos y que la muerte fue vencida. Y como Jesús se levantó entre los muertos, le digo a ustedes que se levanten de la silla porque vamos a orar. Padre eterno, cómo nos cuesta, Señor, poder ser parte de tu redención, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos traiga certeza, nos traiga claridad de tus herencias en Cristo, que nos traiga claridad, Señor, de nuestro espíritu que arde y clama por expresar esas realidades. Señor, traernos revelación y gracia de poder aprender a comer del Cordero en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te entregamos la iglesia, te entregamos las familias, te entregamos nuestro corazón, nuestro servicio, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestras respiraciones, nuestros pensamientos. Te lo entregamos a vos, Señor, y te pedimos un cordero por comer. Conciencia, Padre, de que los dinteles de nuestra casa están pintados con la sangre de Jesucristo. Por hoy y para siempre, Señor. Por los siglos de los siglos y de los siglos, Señor. Padre, aquietá los pensamientos de insatisfacción en esta hora, Señor, en esta mañana. Toda insatisfacción, Señor, queda resuelta en Cristo. Todo hasta cuándo, toda pregunta sin responder, queda resuelta en Cristo Jesús. Pero Padre, danos la claridad también para poder resolverlo en Cristo. Que el espíritu de gracia y sabiduría y revelación en tu Hijo, Señor, sea real en nosotros. Que nuestra mente busque lo que vos pensás. Señor, que estemos alineados a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Para poder ver, para poder oír. Señor, corta todo árbol de nuestro bosque. Derriba todo edificio de nuestra ciudad. Todo nuestro catálogo, Señor, de excusas queda en el fuego, Señor. Para que esa simiente santa florezca. Y para que florezca se tiene que romper, Señor, la semilla. Siendo buenos recipientes. Padre, que tu Espíritu Santo hoy en esta mañana, tanto los que estamos en este recinto, en este salón, como los que están escuchando este video y lo van a ver de acá a otros años, otros días, otras semanas, Señor, que tu fuego arda en nuestro interior, Señor. Que tu fuego arde en nuestro interior para poder ser movidos a Cristo, Señor. Una desesperación santa, Señor, por comer de vos, por entendernos hambrientos de vos, Señor, para poder dejar de evadir responsabilidades del cuerpo, Señor. Para dejar de poner primero nuestra justicia, para poder abrazar tu justicia. Lo oramos, Señor, no por una costumbre que tenemos, sino porque somos tus hijos, Señor. Gracias por los años, Señor. Gracias por los silencios. Gracias por la cruz de Cristo, Señor. Gracias porque cuando te encontramos, Señor, te empezamos a encontrar en todos lados. Señor, en nuestra insatisfacción no te podíamos encontrar y te buscábamos en cada rincón, en cada adicción, en cada perversión, en cada costumbre. Pero ahora, Señor, que viniste y nos abrazaste, te encontramos en todos lados, Señor.
No hay canción que no hable de vos, no hay escritura que no hable de vos. Todo habla de vos, Señor. Te pido, Señor, que como congregación podamos expresar esta verdad. Que no se quede en un concepto, Señor, que no se quede en una doctrina. En el nombre santo de Jesús y eterno. Y eterno. Amén y amén. Despedimos a los que están en internet, YouTube, Twitter y... Bueno, chao.